Índice DuPont. El índice DuPont, o también conocido como sistema DuPont o modelo DuPont, nos muestra de forma detallada cómo se genera la rentabilidad en la empresa. Su creación se remonta aproximadamente a 1914 y se le atribuye al ingeniero eléctrico Frank Donaldson Brown, quien trabajaba en la empresa de químicos DuPont. Para entender el índice DuPont, tenemos que ubicarnos desde el punto de vista del inversionista o dueño de la empresa. Para el inversionista, el indicador principal es el ROE, Return on Equity, que traducido al español significa rentabilidad del patrimonio o rendimiento del patrimonio. Posiblemente algunos ya conocemos la fórmula habitual para calcular el ROE, que es utilidad neta dividida entre el patrimonio. Sin embargo, el índice DuPont o sistema DuPont plantea una metodología diferente para calcular el ROE, que consiste en desagregar el ROE en varios componentes o indicadores. Miremoslo a continuación. El indicador del ROE lo podemos descomponer en estos otros dos indicadores: rendimiento sobre el activo, o también conocido como RSA, y el indicador del multiplicador del capital. Si nosotros multiplicamos el RSA por el multiplicador del capital, el resultado sería el ROE. ¿Por qué? Porque si nosotros cancelamos el activo en la parte de abajo y luego lo hacemos en la parte de arriba, nos quedaría la utilidad neta arriba y el patrimonio abajo, que esto es igual al ROE. Ahora, el indicador del rendimiento sobre el activo, o RSA, lo podemos descomponer en estos dos indicadores: el margen neto y la rotación del activo. Si multiplicamos el margen neto por la rotación del activo, obtendremos el RSA. ¿Por qué? Porque si nosotros cancelamos las ventas aquí abajo y cancelamos las ventas aquí arriba, nos quedaría la utilidad neta arriba y el activo abajo, que es lo mismo que el indicador del RSA. Es importante no confundir el indicador del RSA con el indicador del ROA, ya que el RSA se calcula con la utilidad neta y el ROA se calcula con la utilidad operacional. Ahora, el indicador del margen neto también lo podemos descomponer en 4 indicadores. Estos indicadores son la eficiencia en la gestión fiscal, la eficiencia en la gestión financiera, la eficiencia en la gestión de gastos operativos y el margen bruto. Si nosotros multiplicamos estos 4 indicadores, el resultado sería el margen neto. ¿Por qué? Porque si nosotros cancelamos la utilidad antes de impuestos aquí en la parte de abajo, con la utilidad antes de impuestos aquí en la parte de arriba, y luego cancelamos la utilidad operacional que está aquí en la parte de abajo, con la utilidad operacional que está aquí en la parte de arriba, y luego cancelamos la utilidad bruta que está aquí en la parte de abajo, con la utilidad bruta que está en la parte de arriba, solamente nos quedaría la utilidad neta y las ventas, que esto es igual al margen neto. Pero miren que aquí dice estructura número 1, es decir que hay otras estructuras en el índice DuPont para calcular el ROE. Por ejemplo esta, la estructura número 2. Observen que en esta estructura no calculamos el rendimiento sobre el activo, o RSA, sino que multiplicamos directamente el margen neto y la rotación del activo por el multiplicador del capital. Sin embargo, implícitamente el RSA se estaría calculando en esta zona, ya que la multiplicación del margen neto por la rotación del activo es el mismo RSA, solamente que no lo visualizamos. Ahora miremos la estructura número 3. En esta estructura, observen que no calculamos
ni el rendimiento sobre el activo RCA, ni el margen neto, sino que todos los indicadores que conforman el margen neto, que son estos 4, los multiplicamos directamente por la rotación del activo y por el multiplicador del capital. Y el margen neto, al multiplicarse por la rotación del activo, se calcula el RSA y de esa forma se obtiene el ROE. Entonces, como pueden ver, son varias las estructuras o métodos que se pueden utilizar para calcular el índice DuPont. Ahora vamos a realizar el ejercicio práctico. El ejercicio práctico lo vamos a desarrollar utilizando la estructura número 1, que es la más completa, ya que tiene todos los indicadores y además muestra de forma más organizada la jerarquía de cada indicador. Primero vamos a calcular los indicadores de eficiencia que conforman el margen neto. El primer indicador es el indicador de eficiencia en la gestión fiscal. El resultado ideal de este indicador es que sea lo más alto posible, pero sin sobrepasar lo legalmente permitido en cada país. Para calcular la eficiencia en la gestión fiscal, tomamos la utilidad neta y la dividimos entre la utilidad antes de impuestos y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, el 75% de la utilidad antes de impuestos se convierte en utilidad neta. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias que se obtienen en utilidad antes de impuestos, 75 unidades monetarias se convierten en utilidad neta. Ahora vamos a calcular la eficiencia en la gestión financiera. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular la eficiencia en la gestión financiera, tomamos la utilidad antes de impuestos y la dividimos entre la utilidad operacional y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, el 15.79% de la utilidad operacional se convierte en utilidad antes de impuestos. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias que se obtienen en utilidad operacional, 15.79 unidades monetarias se convierten en utilidad antes de impuestos. El indicador se viene deteriorando, ya que disminuyó con respecto a años anteriores. Ahora vamos a calcular la eficiencia en la gestión de gastos operativos. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular la eficiencia en la gestión de gastos operativos, tomamos la utilidad operacional y la dividimos entre la utilidad bruta y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, el 43.85% de la utilidad bruta se convierte en utilidad operacional. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias que se obtienen en utilidad bruta, 43.85 unidades monetarias se convierten en utilidad operacional. En el año 3 el indicador se deterioró, ya que en el año 1 y en el año 2 un mayor porcentaje de la utilidad bruta se convertía en utilidad operacional. Ahora vamos a calcular el margen bruto. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular el margen bruto, tomamos la utilidad bruta y la dividimos entre las ventas. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, el 34.67% de las ventas de la empresa se convierten en utilidad bruta, es decir, que el costo de ventas consume
el 65.33% de las ventas generadas. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias en ventas, 34.67 unidades monetarias se convierten en utilidad bruta. El indicador se viene deteriorando, ya que como podemos evidenciar, en cada año un menor porcentaje de las ventas se viene convirtiendo en utilidad bruta. Ahora vamos a calcular el margen neto. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular el margen neto, tomamos la eficiencia en la gestión fiscal, la multiplicamos por la eficiencia en la gestión financiera, la multiplicamos por la eficiencia en la gestión de gastos operativos y la multiplicamos por el margen bruto. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, el 1.8% de las ventas de la empresa se convierten en utilidad neta, es decir, que los costos y gastos consumen el 98.20% de las ventas generadas. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias en ventas, 1.8 unidades monetarias se convierten en utilidad neta del periodo. El indicador en el año 3 se ha deteriorado significativamente. La reducción en el margen neto fue ocasionada por el deterioro del indicador de eficiencia en la gestión financiera, ya que la empresa no manejó de forma eficiente el costo de la deuda, permitiendo que los gastos de intereses crecieran de 9.600 unidades monetarias a 13.400 unidades monetarias. Ahora vamos a hacer una prueba de verificación. Vamos a calcular el margen neto con la fórmula tradicional que todos conocemos en el análisis financiero, que es la utilidad neta dividida entre las ventas. Tomamos la utilidad neta y la dividimos entre las ventas y presionamos Enter. Y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Observen que se obtiene exactamente el mismo resultado que en el margen neto que habíamos calculado anteriormente. Ahora vamos a calcular la rotación del activo. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular la rotación del activo, tomamos las ventas y las dividimos entre el activo y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. Con las ventas generadas en el año 3, la empresa puede cubrir o recuperar 0.48 veces la inversión realizada en activos. Otra interpretación. En el año 3, por cada unidad monetaria en activos, se generan 0.48 unidades monetarias en ventas. El indicador podríamos decir que se ha mantenido muy estable, o por lo menos en niveles muy similares en los últimos años. Vamos a calcular el rendimiento sobre el activo, o también conocido como RSA. Lo ideal es que el resultado del RSA sea lo más alto posible. Para calcular el rendimiento sobre el activo, tomamos el margen neto y lo multiplicamos por la rotación del activo y presionamos Enter. Luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, los activos de la empresa generaban un rendimiento neto del 0.87% efectivo anual. Otra interpretación. En el año 3, por cada 100 unidades monetarias de activos, se obtienen 0.87 unidades monetarias de utilidad neta. El indicador se deterioró notablemente en el año 3, cayendo hasta el 0.87%. Esto como consecuencia de la fuerte reducción que tuvo el margen neto.
Ahora vamos a realizar una prueba de verificación. Vamos a calcular el rendimiento sobre el activo con la fórmula habitual que conocemos en el análisis financiero, que es la utilidad neta dividida entre el activo. Tomamos la utilidad neta y la dividimos entre el activo. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Observen que se obtiene el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Ahora vamos a calcular el multiplicador del capital. Para calcular el multiplicador del capital, tomamos el activo y lo dividimos entre el patrimonio. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, por cada unidad monetaria de patrimonio, se han adquirido 6.24 unidades monetarias de activos. Es decir, que por cada unidad monetaria de patrimonio, se han necesitado 5.24 unidades monetarias de deuda con terceros para financiar esos activos. Miremos cómo se analiza este indicador. Observen que el endeudamiento de la empresa ha venido aumentando y ya se encuentra en un nivel del 83.97%, que es considerado como un nivel alto. Entonces, según este análisis, podríamos decir que el multiplicador del capital ya llegó a su punto máximo. No es recomendable que siga aumentando, ya que si lo seguimos aumentando, perderíamos el sano endeudamiento de la empresa. Vamos a calcular el índice DuPont. Lo ideal es que el resultado de este indicador sea lo más alto posible. Para calcular el índice DuPont, tomamos el rendimiento sobre el activo y lo multiplicamos por el multiplicador del capital. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Interpretación. En el año 3, los inversionistas obtienen una rentabilidad del 5.4% efectivo anual sobre su patrimonio. Podemos ver que la rentabilidad en el año 3 es muy baja en comparación con los años anteriores. La reducción del índice DuPont en el año 3 obedece principalmente al deterioro que tuvo el rendimiento sobre el activo, o RSA. A su vez, el deterioro del rendimiento sobre el activo fue ocasionado por una fuerte caída en el margen neto. La caída en el margen neto fue ocasionada por la disminución en la eficiencia de la gestión financiera. Y la disminución en la eficiencia de la gestión financiera fue ocasionada por el aumento de los gastos no operacionales, específicamente los gastos de intereses. Entonces observen que utilizando el índice o sistema DuPont podemos encontrar la causa exacta o el origen exacto que ocasiona el aumento o disminución de la rentabilidad. Por otro lado, aunque la rotación del activo disminuyó levemente en el año 3, podemos ver que es un negocio en el cual se recupera rápidamente la inversión en activos, ya que con las ventas que se generan en un solo año, se alcanzan a recuperar 0.48 veces el activo total de la empresa, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que la empresa por lo general es un proyecto a largo plazo. Ahora vamos a realizar la prueba de verificación del índice DuPont, calculando el ROE con su fórmula original, es decir, utilidad neta dividida entre el patrimonio. Tomamos la utilidad neta y la dividimos entre el patrimonio. Presionamos Enter y luego esta misma fórmula la arrastramos hacia la derecha. Como pueden ver, el ROE coincide exactamente con el índice DuPont, es decir, que el índice DuPont quedó bien calculado.